A veces la parte más difícil de una relación no es cuando termina, es lo que pasa después. Ese momento extraño en el que ya sabes que soltar es lo más sano, pero algo dentro de ti sigue preguntándose si al hacerlo también estás perdiendo todo lo que significó. Porque nadie te enseña cómo dejar ir sin sentir que estás traicionando la historia. Nadie te enseña cómo aceptar que una relación terminó sin tener que borrar los momentos que sí fueron reales. Y ahí aparece una confusión muy profunda que muchas personas cargan durante años. Creen que para poder seguir adelante tienen que convencerse de que todo fue un error, de que nunca valió la pena, de que la otra persona era completamente equivocada, de que lo vivido no fue tan importante, como si minimizar el pasado hiciera más fácil soltar. Pero el problema es que el corazón no funciona así. La mente puede intentar reescribir la historia, puede construir narrativas, puede repetir frases que suenan lógicas, pero hay algo dentro de nosotros que sabe cuándo algo fue significativo, aunque haya terminado, aunque haya dolido, aunque no haya funcionado, y cuando intentas negar eso, en lugar de sanar, lo que haces es empujar esa experiencia hacia un lugar donde sigue influyendo en silencio. Tal vez te ha pasado. Intentas convencerte de que ya no importa, de que ya lo superaste, de que ya no sientes nada, pero de repente una canción, una calle, una conversación casual abre una pequeña puerta en tu memoria y algo dentro de ti se mueve, no necesariamente tristeza intensa. A veces es solo una sensación, una mezcla rara entre nostalgia y reconocimiento, como si una parte de tu vida estuviera tocando la puerta desde lejos, y entonces aparece una pregunta incómoda. Si ya solté, ¿por qué todavía significa algo? Aquí es donde muchas personas se juzgan demasiado. Piensan que sentir eso significa que no han avanzado, que siguen atrapadas, que deberían estar completamente indiferentes. Pero esa expectativa nace de una idea equivocada sobre cómo funciona realmente la experiencia humana. Soltar no significa borrar. Soltar no significa que lo vivido deja de formar parte de tu historia. Soltar no significa que la persona deja de existir en tu memoria emocional. Lo que significa es algo mucho más profundo y mucho más maduro. Significa aprender a integrar. Y la integración es una palabra que rara vez se explica bien. Porque mucha gente cree que integrar algo es superarlo. Como si hubiera un momento exacto donde una experiencia queda completamente cerrada. Pero la mente humana no archiva las relaciones como archivos muertos. Las relaciones se convierten en parte de la narrativa con la que entendemos quiénes somos. Cada vínculo importante deja huellas, no solo recuerdos. Huellas en cómo pensamos, en cómo sentimos, en cómo entendemos el amor, en cómo reaccionamos cuando alguien se acerca o se aleja. Y eso no es un problema, es parte de estar vivo. Durante años, acompañando procesos emocionales, hay algo que aparece una y otra vez. Las personas que más sufren al intentar soltar a alguien no son necesariamente las que más amaron. Son las que creen que para sanar tienen que negar lo que sintieron. Intentan convencerse de que nada fue tan importante. Intentan endurecer el corazón. Intentan volverse indiferentes. Pero esa estrategia suele tener un efecto curioso. Mientras más intentan borrar el significado de la relación, más poder tiene esa historia en su interior. Porque lo que no se integra, se repite. Lo que no se reconoce sigue buscando espacio en la conciencia. Lo que no se acepta, aparece de otras formas. Tal vez en comparaciones. Tal vez en miedo a volver a abrirse. Tal vez en relaciones donde, sin darte cuenta, empiezas a reproducir patrones similares. Y entonces una parte de ti se pregunta algo que no siempre sabe cómo responder. ¿Por qué sigo cargando esto si ya terminó? La respuesta es más sencilla de lo que parece, pero también más profunda. Porque el problema nunca fue que la relación existiera. El problema es cuando intentamos relacionarnos con el pasado como si fuera un enemigo. Cuando creemos que sanar significa borrar. Cuando pensamos que madurar significa volverse indiferente. Pero la madurez emocional rara vez se parece a la indiferencia. Se parece más a la claridad de poder decir, esto fue importante en mi vida, esto me cambió, esto me enseñó cosas sobre mí que antes no sabía. Y al mismo tiempo, esto ya no es mi presente. Esa capacidad de sostener ambas verdades es lo que muchas personas tardan años en desarrollar. Porque al principio el dolor empuja hacia extremos. O idealizas el pasado, o lo rechazas completamente, o te quedas atrapado en lo que pudo haber sido, o intentas convencerte de que todo fue una pérdida de tiempo.
Pero entre esos extremos existe un espacio mucho más sano. Un espacio donde puedes mirar lo vivido con honestidad, sin necesidad de romantizarlo, sin necesidad de despreciarlo, solo reconociendo que fue una parte de tu historia. Nada más y nada menos. Ese espacio emocional se llama integración. Y cuando una persona llega ahí, algo muy interesante empieza a ocurrir dentro de su mente. La memoria deja de doler de la misma forma, no porque el recuerdo desaparezca, sino porque ya no está en conflicto con tu identidad. Antes, cada recuerdo podía sentirse como una herida abierta, porque una parte de ti seguía luchando contra lo que ocurrió. Seguía preguntándose qué habría pasado si las cosas hubieran sido distintas. Seguía buscando explicaciones que nunca terminaban de cerrar. Pero cuando integras una experiencia, algo se acomoda. La historia deja de ser una pelea, se convierte en una pieza de tu vida. Una pieza que tiene sentido dentro del camino que te trajo hasta aquí. Y curiosamente, cuando eso ocurre, también cambia la forma en que recuerdas a la persona. Deja de ser un fantasma emocional. Deja de ser una presencia que aparece para removerte. Se convierte en alguien que fue parte de tu historia. Alguien que estuvo. Alguien que compartió tiempo contigo. Alguien con quien viviste cosas reales. Y que también siguió su camino. Ese tipo de comprensión no llega de golpe. Es un proceso donde poco a poco empiezas a darte permiso de recordar sin castigarte, de aceptar lo que sentiste sin sentir vergüenza, de reconocer que amar profundamente a alguien nunca fue un error, porque amar nunca es el problema. El problema es cuando creemos que el amor que dimos perdió valor solo porque la relación no duró para siempre. Y esa es una de las creencias más dolorosas que muchas personas cargan. Creen que si una relación termina, todo lo vivido pierde significado. Pero la vida no funciona así. Hay encuentros que duran poco y aún así cambian tu historia. Hay personas que pasan por tu vida solo durante un tiempo y aún así dejan aprendizajes que te acompañan durante décadas. Hay amores que no estaban destinados a quedarse, pero sí a transformarte. Y entender eso cambia completamente la forma en que miras el pasado. Porque entonces soltar deja de sentirse como perder. Empieza a sentirse como integrar algo que ya cumplió su lugar en tu camino. Pero para llegar a ese punto hay que atravesar algo que muchas personas intentan evitar. El momento en el que uno deja de preguntarse por qué terminó y empieza a preguntarse qué hizo esa experiencia dentro de uno mismo. Y esa pregunta abre una puerta mucho más profunda de lo que parece. Porque cuando realmente empiezas a mirar ahí, descubres que las relaciones no solo te muestran a la otra persona, también te muestran partes de ti que antes no habías visto. Cuando una relación termina, lo primero que la mente suele hacer es mirar hacia afuera, intentar entender al otro, analizar cada conversación, recordar cada detalle, buscar el momento exacto en el que todo empezó a cambiar. Es una reacción muy humana, porque la mente odia los finales que no tienen una explicación clara. Necesita ordenar la historia. Necesita construir una narrativa donde las piezas encajen. ¿Fue algo que dije? ¿Fue algo que dejé de hacer? ¿Fue el momento equivocado? ¿Fue la persona equivocada? Durante un tiempo esas preguntas ocupan gran parte del espacio mental. Y, aunque parecen razonables, hay algo curioso que ocurre con ellas. Rara vez traen paz. A veces traen más información. A veces traen claridad sobre lo que ocurrió. Pero casi nunca traen esa sensación de cierre que uno imagina. Porque el cierre emocional no suele aparecer cuando entendemos perfectamente la historia. Aparece cuando dejamos de vivir dentro de ella. Y eso no significa ignorar lo que pasó. Significa mirar en otra dirección. Mirar hacia adentro. Porque después de un tiempo, cuando la mente deja de girar únicamente alrededor del otro, empieza a aparecer una pregunta distinta. Una pregunta mucho más profunda. ¿Qué pasó conmigo en esta relación? No qué pasó con el otro. No qué decisiones tomó la otra persona. No qué podría haber hecho diferente. Sino algo más íntimo. ¿Qué partes de mí aparecieron cuando estuve ahí? ¿Qué sentí? ¿Qué aprendí? ¿Qué descubrí sobre mí que antes no sabía? Al principio esta pregunta puede incomodar, porque muchas veces uno preferiría que todo se explicara a través del comportamiento del otro. Eso simplifica la historia, pero las relaciones importantes rara vez son simples. Siempre son un espejo que refleja no solo quién es la otra persona, sino quién somos nosotros cuando estamos con ella. Hay relaciones donde descubrimos lo generosos que podemos ser,
Hay relaciones donde descubrimos cuánto miedo tenemos a perder. Hay relaciones donde aparece nuestra capacidad de paciencia y otras donde aparecen nuestras heridas más antiguas. A veces una relación no llega a nuestra vida para durar. Llega para mostrarnos algo que todavía no habíamos visto en nosotros. Tal vez una forma de amar que no sabíamos que teníamos. Tal vez una inseguridad que estaba dormida. Tal vez una necesidad emocional que nunca habíamos reconocido. Y cuando la relación termina, esas revelaciones siguen ahí. Porque la otra persona puede irse, pero lo que despertó dentro de ti no desaparece. Por eso, intentar borrar lo vivido rara vez funciona. Porque aunque intentes olvidar a la persona, lo que aprendiste sobre ti sigue presente. Sigue influyendo en cómo piensas, en cómo te relacionas, en cómo percibes el amor. Hay personas que después de una relación importante descubren algo muy claro. Descubren que pueden amar más profundamente de lo que imaginaban. Y ese descubrimiento, aunque la relación haya terminado, se queda con ellas. Hay otras que descubren que han estado tolerando demasiado, que han estado callando cosas que necesitaban decir, que han estado adaptándose más de lo que era sano. Ese tipo de descubrimiento también se queda. Y aunque al principio pueda doler verlo, también es una forma de crecimiento. Porque cada relación, incluso las que terminan, deja información emocional. Información sobre lo que necesitamos, sobre lo que nos hace bien, sobre lo que no estamos dispuestos a repetir. Pero para que esa información realmente se convierta en sabiduría, hay que permitir que la experiencia se integre. No esconderla, no negarla, no reducirla a una simple etiqueta de error. La palabra error es demasiado pequeña para describir una relación humana. Las relaciones no son ecuaciones. No son decisiones aisladas que se pueden clasificar simplemente como correctas o incorrectas. Son procesos. Procesos donde dos historias se encuentran, donde dos mundos internos se cruzan durante un tiempo. A veces esos mundos pueden convivir durante muchos años, otras veces solo durante un periodo breve. Pero incluso cuando el encuentro termina, el proceso sigue teniendo sentido dentro de la vida de cada persona. Piensa en esto por un momento. Si una relación te enseñó algo importante sobre ti, si te hizo crecer de alguna manera, si despertó partes de tu sensibilidad, si te ayudó a entender mejor lo que necesitas en el amor, ¿realmente fue algo que debería borrarse? La respuesta suele ser no, pero la mente a veces insiste en simplificar las cosas. Dice que si no duró, entonces no valió la pena. Dice que si terminó, entonces fue una pérdida. Dice que si hubo dolor, entonces fue un error. Sin embargo, cuando miras la vida con un poco más de perspectiva, empiezas a notar algo diferente. Algunas de las experiencias que más te transformaron no fueron las más cómodas. Fueron las que te obligaron a mirar cosas que antes no querías ver. Las que te sacaron de ciertos patrones. Las que te hicieron cuestionar ideas que dabas por hechas. Las que te empujaron a crecer emocionalmente. Y muchas veces las relaciones tienen exactamente ese papel. No solo el de acompañarnos, sino también el de mostrarnos quiénes somos cuando amamos. Eso puede ser hermoso, pero también puede ser confrontador, porque amar a alguien nos vuelve vulnerables. Nos muestra nuestras expectativas, nuestros miedos, nuestros límites, nuestros deseos más profundos. Y cuando una relación termina, todas esas partes quedan al descubierto. Por eso el proceso de soltar no es simplemente dejar de ver a alguien. Es reorganizar todo lo que esa experiencia movió dentro de ti. Es entender qué lugar ocupa en tu historia. Es aceptar que algunas cosas fueron buenas y otras no. Es reconocer lo que aprendiste sin quedarte atrapado en lo que pudo haber sido. Y aquí hay algo muy importante que muchas personas descubren con el tiempo. Soltar a alguien no significa que esa persona deja de tener un lugar en tu memoria. Significa que deja de tener un lugar en tu presente. La diferencia parece pequeña, pero cambia completamente la forma en que uno vive el pasado. Porque cuando alguien sigue ocupando tu presente emocional, la mente sigue esperando algo. Una explicación, una reconciliación, una respuesta, una oportunidad más. Pero cuando el pasado se integra, esas expectativas empiezan a desaparecer. No porque la memoria se borre, sino porque la historia ya no está abierta. Ya no estás esperando que algo más ocurra. Ya no estás esperando que algo cambie. Simplemente reconoces que esa etapa tuvo su tiempo. Y ese reconocimiento trae una sensación muy distinta. Una sensación más tranquila, más madura. Una sensación donde el recuerdo ya no es una herida, sino una parte de tu biografía.
Pero para llegar a ese punto hay algo que muchas personas necesitan atravesar. Un cambio en la forma en que miran el significado de una relación. Porque durante mucho tiempo nos enseñaron una idea muy particular sobre el amor. La idea de que el amor verdadero es el que dura para siempre. La idea de que si una relación termina, entonces algo falló. La idea de que los vínculos valiosos son los que permanecen. Pero la vida emocional es más compleja que esa narrativa. Hay relaciones que duran décadas y nunca transforman realmente a las personas que están dentro de ellas. Y hay relaciones que duran poco, pero dejan una huella profunda en la vida de alguien. No siempre el valor de una relación se mide por su duración. A veces se mide por lo que despierta, por lo que revela, por lo que enseña. Y entender eso cambia completamente la forma en que miramos el pasado. Porque entonces el final de una relación no se interpreta automáticamente como una derrota. Puede verse también como una etapa que cumplió su propósito. No el propósito que imaginábamos al principio, pero sí uno que se vuelve visible cuando miramos la experiencia con más perspectiva. Esa perspectiva no aparece de inmediato. Se construye con el tiempo. Se construye cuando dejamos de pelear con el recuerdo. Cuando dejamos de intentar controlar el significado de lo vivido. Cuando empezamos a aceptar que algunas historias no están hechas para durar, pero sí para transformar. Y cuando esa comprensión finalmente se asienta dentro de nosotros, algo muy importante cambia. El pasado deja de sentirse como un peso. Empieza a sentirse como parte del camino que nos trajo hasta aquí. Pero para que esa transformación ocurra completamente, hay un paso más que muchas personas necesitan dar. Un paso que no tiene que ver con la otra persona. Tiene que ver con algo mucho más íntimo. La forma en que uno empieza a relacionarse con sus propios recuerdos. Hay un momento curioso en el proceso de soltar a alguien. Un momento en el que la relación ya terminó, la vida siguió avanzando, muchas cosas cambiaron, pero los recuerdos siguen ahí, apareciendo de vez en cuando, como si el tiempo no hubiera pasado del todo. A veces ocurre en los lugares más simples. Un café que visitaron juntos. Una canción que escucharon en algún momento. Una frase que alguien dice y que, sin querer, abre una pequeña puerta en tu memoria. Y en esos instantes la mente puede hacer algo muy particular. Puede interpretar ese recuerdo como una señal de que todavía no has soltado. Puede decirte que si algo todavía te mueve por dentro, entonces significa que no has avanzado lo suficiente. Pero esa interpretación nace de una idea muy limitada sobre cómo funciona realmente la memoria emocional. Porque la memoria humana no está diseñada para borrar lo significativo, está diseñada para conservarlo. No solo los momentos dolorosos, también los momentos que tuvieron sentido, los momentos que marcaron etapas de nuestra vida, los momentos donde algo dentro de nosotros cambió. Por eso algunas personas se sorprenden cuando, años después de una relación, todavía pueden recordar detalles muy específicos. La forma en que alguien reía, la manera en que caminaban juntos por cierta calle, una conversación en particular que quedó grabada. Esos recuerdos no aparecen porque la persona no haya soltado. Aparecen porque la mente registra con especial intensidad las experiencias que estuvieron cargadas de emoción. Y el amor, cuando es real, deja ese tipo de marcas. No necesariamente marcas que duelan para siempre, pero sí marcas que forman parte de la historia emocional de una persona. Lo curioso es que muchas veces el problema no es el recuerdo en sí. El problema es la forma en que nos relacionamos con él. Hay personas que, cuando aparece un recuerdo, inmediatamente intentan bloquearlo. Intentan distraerse. Intentan convencerse de que no debería importar. Intentan cerrar la puerta mental lo más rápido posible. Pero ese esfuerzo por rechazar el recuerdo suele generar el efecto contrario, porque todo lo que la mente intenta suprimir con fuerza suele regresar con más intensidad. Es un fenómeno psicológico muy conocido. Cuando intentas no pensar en algo, ese algo aparece más. No porque la mente sea caprichosa, sino porque el acto de intentar evitar un pensamiento requiere precisamente mantenerlo presente. Por eso, en lugar de luchar contra los recuerdos, muchas veces el proceso más sano es permitir que existan, sin convertirlos en un lugar donde quedarse atrapado. Recordar no es lo mismo que quedarse viviendo en el pasado. Recordar es simplemente reconocer que algo ocurrió, que tuvo un significado, que dejó una huella, y que ahora forma parte de la historia que te trajo hasta aquí. Cuando una persona empieza a relacionarse así con su memoria emocional, algo dentro de ella se relaja. Ya no necesita defenderse del recuerdo. Ya no necesita pelear con lo que pasó. Puede permitir que la memoria exista sin que eso interfiera con su presente.
Y eso es precisamente lo que caracteriza a la integración. La experiencia ya no está en guerra con tu identidad. No es algo que necesitas ocultar. No es algo que necesitas justificar. No es algo que necesitas explicar constantemente. Es simplemente una parte de tu historia. Y cuando el pasado ocupa ese lugar, deja de pesar de la misma manera. Porque lo que realmente genera carga emocional no es el recuerdo en sí, es la resistencia que tenemos hacia él. Cuando seguimos peleando con lo que ocurrió, cuando seguimos preguntándonos por qué pasó, cuando seguimos imaginando escenarios alternativos donde todo habría sido distinto, ese tipo de pensamiento mantiene la historia abierta. La mente sigue intentando resolver algo que ya no puede cambiarse. Pero cuando finalmente aceptamos que ciertas historias terminaron, la energía que estaba atrapada en ese conflicto empieza a liberarse. No significa que la memoria desaparezca, significa que deja de ser una pregunta sin respuesta. Se convierte en una experiencia comprendida. Y, curiosamente, cuando eso ocurre, los recuerdos también empiezan a transformarse. Al principio, muchas memorias están cargadas de emoción intensa. Pueden traer tristeza, nostalgia, rabia, confusión. Pero con el tiempo, cuando la experiencia se integra, esos recuerdos cambian de tono. Siguen siendo significativos, pero ya no generan la misma tormenta emocional. Se parecen más a fotografías en un álbum antiguo. Sabes lo que representan, reconoces el momento, pero ya no sientes que estás viviendo ahí. Y ese cambio suele ocurrir cuando dejamos de intentar definir la relación solo por su final. Porque muchas personas cometen un error muy común, evalúan toda la relación a partir de cómo terminó. Si terminó mal, concluyen que todo fue negativo. Si terminó con dolor, concluyen que nada valió la pena. Pero las experiencias humanas no son tan lineales. Una relación puede haber tenido momentos profundamente auténticos y aún así no estar destinada a durar. Puede haber existido amor y aún así no haber sido suficiente para sostener la historia a largo plazo. Puede haber habido conexión y aún así las vidas de esas personas no estaban alineadas. Aceptar esa complejidad forma parte del proceso de integración, porque la mente suele preferir explicaciones simples. Prefiere pensar que alguien fue completamente bueno o completamente equivocado. Prefiere clasificar las experiencias en categorías claras, pero la vida emocional raramente encaja en esas simplificaciones. Las relaciones suelen ser mezclas. Momentos hermosos, momentos difíciles, conexiones profundas, malentendidos, aprendizajes, errores, crecimiento. Y cuando una persona empieza a ver la experiencia completa, sin reducirla a una sola etiqueta, algo cambia. La historia deja de sentirse como un problema que necesita resolverse. Empieza a sentirse como una etapa que ya se comprende. Eso no significa que todos los recuerdos se vuelvan agradables. Algunas memorias seguirán teniendo una carga emocional, pero incluso esas memorias pueden transformarse cuando entendemos lo que representaron. Porque a veces el valor de una relación no está en lo que duró, sino en lo que reveló. Tal vez te mostró la forma en que amas. Tal vez te mostró lo que necesitas en una relación. Tal vez te mostró lo que ya no estás dispuesto a aceptar. Tal vez te enseñó algo sobre tu propia vulnerabilidad. Y esos descubrimientos no desaparecen cuando la relación termina. Se quedan contigo. Forman parte de tu evolución emocional. Por eso, soltar a alguien no significa eliminar su impacto en tu vida. Significa aceptar ese impacto sin quedarte atrapado en él. Es reconocer que lo vivido tuvo un lugar, que te transformó de alguna manera y que ahora puedes seguir avanzando sin necesidad de negar esa transformación. Cuando ese proceso ocurre, muchas personas experimentan algo muy particular. Empiezan a sentir gratitud. No una gratitud romántica ni idealizada. No una gratitud que niega el dolor, sino una gratitud más madura. La gratitud de entender que ciertas experiencias, incluso las que terminaron, contribuyeron a convertirte en la persona que eres ahora. Y esa comprensión suele aparecer cuando uno mira la vida con suficiente distancia, cuando ya no está atrapado en el momento del final, cuando puede ver el camino completo. Pero antes de llegar a ese punto hay algo más que muchas personas necesitan atravesar. Porque aunque la mente pueda empezar a entender el pasado, el corazón a veces sigue preguntándose algo muy humano. Si esta historia terminó, ¿qué lugar ocupa ahora en mi vida emocional? Hay una idea que muchas personas tienen sobre el pasado.
aunque casi nunca la dicen en voz alta. La idea de que, si una relación terminó, entonces lo correcto sería que dejara de importar. Como si el tiempo tuviera que borrar automáticamente el significado de lo que ocurrió. Como si la única señal de que alguien realmente superó algo fuera la indiferencia. Pero si lo piensas con calma, la vida humana no funciona así. Las experiencias que realmente nos marcaron no desaparecen simplemente porque decidimos avanzar. Se transforman, cambian de lugar dentro de nuestra historia, cambian de intensidad, cambian de significado, pero rara vez se borran por completo. Y eso no es una señal de debilidad emocional, es una señal de que algo fue real. Hay personas que, años después de una relación importante, todavía pueden recordar con claridad ciertos momentos. Una conversación profunda, una risa en medio de una noche cualquiera, un instante donde sintieron que realmente estaban siendo comprendidas. Esos recuerdos no existen para torturar a la mente. Existen porque el cerebro humano registra con mucha precisión las experiencias que tuvieron una carga emocional fuerte. Y el amor, incluso cuando termina, suele ser una de esas experiencias. Por eso el objetivo de sanar nunca fue olvidar. El objetivo es otra cosa. Es que el recuerdo deje de tener poder sobre tu presente. Y esa diferencia es enorme. Porque cuando una memoria tiene poder sobre tu presente, ocurre algo muy específico. La mente sigue regresando a ella una y otra vez. No como un simple recuerdo, sino como un lugar donde algo todavía parece estar abierto. La mente se pregunta qué faltó, qué se podría haber hecho distinto, qué habría pasado si ciertas cosas hubieran ocurrido de otra manera. Es como si una parte de la historia todavía estuviera esperando una resolución. Y mientras esa sensación exista, el pasado sigue teniendo una especie de presencia emocional en el ahora. Pero cuando la experiencia se integra, esa sensación cambia. La historia deja de sentirse abierta, se vuelve algo completo, no necesariamente perfecto, no necesariamente feliz, pero completo. Y cuando algo se siente completo, la mente deja de regresar a él con la misma urgencia. El recuerdo puede aparecer, pero ya no arrastra toda la emoción que antes lo acompañaba. Es simplemente una parte del camino. Ahora bien, llegar a ese punto no ocurre solo porque el tiempo pase. El tiempo ayuda, pero no siempre es suficiente. Lo que realmente permite que una experiencia se integre es la forma en que una persona decide relacionarse con lo que vivió. Hay personas que pasan años intentando cerrar una historia rechazando cualquier recuerdo. Cada vez que algo aparece, intentan bloquearlo. Intentan pensar en otra cosa. Intentan convencerse de que no fue importante. Pero ese tipo de resistencia mantiene el pasado activo, porque lo que rechazamos con fuerza sigue teniendo energía emocional. Es como intentar mantener una puerta cerrada mientras alguien empuja desde el otro lado. Siempre hay tensión. En cambio, cuando una persona empieza a permitirse mirar el pasado con más honestidad, la dinámica cambia. En lugar de luchar contra el recuerdo, empieza a escucharlo. No para quedarse atrapado en él, sino para entender qué significó realmente. Y muchas veces lo que aparece cuando uno mira con calma es algo muy distinto a lo que imaginaba. No solo aparece el dolor. También aparecen los aprendizajes. Aparece la forma en que esa relación cambió tu forma de entender el amor. Aparece la forma en que te mostró cosas sobre ti que antes no habías visto. Aparece la forma en que ciertos momentos despertaron partes de tu sensibilidad. Cuando todo eso se reconoce, el pasado empieza a acomodarse. Porque ya no es una historia incompleta, es una experiencia comprendida. Y hay algo muy interesante que ocurre cuando una persona llega a ese punto. Empieza a cambiar la manera en que percibe el final de la relación. Durante mucho tiempo, el final suele sentirse como el momento más importante de toda la historia. El momento donde todo se rompió. El momento donde apareció el dolor. El momento que define el recuerdo. Pero cuando la experiencia se integra, el final deja de ocupar todo el espacio. Empieza a verse como una parte más del proceso. Una parte significativa, claro, pero no la única. La mente empieza a recordar también los momentos que existieron antes, las conversaciones que construyeron el vínculo, las experiencias compartidas, las etapas donde la conexión fue real. Y entonces la historia deja de ser solo una ruptura, se vuelve algo más amplio. Una relación que tuvo su ciclo, un ciclo con inicio, con desarrollo, con momentos importantes y también con un cierre. Esa forma de ver el pasado cambia profundamente la experiencia emocional, porque deja de sentirse como una pérdida absoluta, empieza a sentirse como una etapa que formó parte de tu vida. Y cuando lo ves así,
aparece algo que antes parecía imposible. La posibilidad de recordar sin dolor constante. No porque el pasado se vuelva irrelevante, sino porque ya no está peleando con tu presente. Pero aquí hay algo importante que muchas personas descubren en este punto. Soltar a alguien no significa que esa persona deje de existir emocionalmente dentro de ti. Significa que deja de ocupar el centro. Deja de ser el punto alrededor del cual gira tu historia. Antes, tal vez gran parte de tus pensamientos estaban conectados con esa relación. Gran parte de tus emociones. Gran parte de tus decisiones. Pero cuando sueltas, la vida vuelve a reorganizarse. Nuevas experiencias empiezan a ocupar espacio. Nuevas personas aparecen. Nuevos intereses. Nuevas etapas. Y poco a poco, lo que antes era el centro de tu mundo emocional se convierte en una parte del fondo de tu historia. Sigue existiendo, pero ya no dirige tu vida. Ese cambio suele ocurrir de manera muy gradual. No es un momento dramático. Es algo que muchas personas notan tiempo después. Un día se dan cuenta de que pueden recordar sin que el corazón se cierre. Un día se dan cuenta de que la historia ya no aparece todos los días en su mente. Un día se dan cuenta de que han vivido muchas cosas nuevas desde entonces. Y en ese momento aparece una comprensión muy simple, pero muy poderosa. La vida siguió. No porque la relación no haya sido importante, sino porque la vida es más grande que cualquier historia individual. Las relaciones forman parte de nuestro camino, pero no son todo el camino. Y cuando uno realmente entiende eso, algo dentro se vuelve más liviano, porque ya no necesitas borrar lo vivido para avanzar. Puedes llevarlo contigo, sin que pese, sin que te detenga, sin que te defina. Es como mirar una etapa antigua de tu vida. Sabes que existió, sabes que tuvo significado, pero también sabes que no es el lugar donde estás ahora. Y esa comprensión abre la puerta a algo que muchas personas sienten después de integrar una relación importante, una curiosidad nueva por el futuro. Porque cuando el pasado deja de ocupar todo el espacio emocional, aparece algo que antes estaba bloqueado, la posibilidad de volver a mirar hacia adelante. Pero mirar hacia adelante después de una relación importante también trae sus propias preguntas, porque una parte de la mente inevitablemente empieza a preguntarse algo muy humano. Si una historia tan significativa terminó, ¿qué significa eso para las historias que vendrán después? Cuando una relación importante termina, muchas personas sienten algo que no siempre saben explicar. No es solo tristeza, no es solo nostalgia, es una especie de incertidumbre silenciosa sobre el futuro emocional. Porque si una historia que parecía tan significativa pudo terminar, una parte de la mente empieza a preguntarse si todas las historias están destinadas a terminar también. Es una pregunta que aparece casi sin permiso. No siempre se dice en voz alta, pero muchas personas la sienten. ¿Vale la pena volver a abrir el corazón si todo puede volver a acabarse? Esa duda es completamente humana. Después de una experiencia intensa, el sistema emocional se vuelve más cauteloso. No porque quiera volverse frío, sino porque intenta proteger lo que fue vulnerable. El cerebro aprende de cada experiencia importante. Registra qué momentos generaron bienestar, pero también registra dónde apareció el dolor. Y cuando algo ha dolido profundamente, la mente tiende a construir una pequeña capa de protección alrededor de ese territorio. Es una reacción natural. Pero aquí ocurre algo interesante. Si esa protección se vuelve demasiado rígida, puede impedir que nuevas experiencias entren en tu vida. Es como cerrar todas las ventanas de una casa porque una vez entró una tormenta. La casa queda protegida, pero también queda sin aire. Por eso, el proceso de integración no solo tiene que ver con el pasado, también tiene que ver con cómo una persona vuelve a abrirse al futuro. Y esa apertura rara vez ocurre de la misma manera que antes. Después de una relación significativa, la forma en que alguien ama suele cambiar. No necesariamente se vuelve más cerrada, pero sí se vuelve más consciente. Empieza a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Empieza a observar con más atención cómo se construye una conexión. Empieza a distinguir entre atracción momentánea y compatibilidad real. Ese tipo de claridad no aparece de la nada. Aparece porque una experiencia anterior dejó aprendizajes. Aprendizajes que al principio tal vez se sintieron como heridas, pero que con el tiempo se transforman en sabiduría emocional. Hay personas que después de soltar a alguien descubren algo muy particular. Descubren que ahora saben mejor lo que necesitan. No en términos superficiales, no en términos de gustos o preferencias, sino en términos emocionales.
Saben qué tipo de comunicación les hace bien. Saben qué tipo de presencia les genera tranquilidad. Saben qué tipo de actitudes empiezan a generar incomodidad. Ese conocimiento es uno de los regalos silenciosos de las relaciones pasadas. Pero para poder usarlo, hay que aceptar que lo vivido formó parte del camino. Si intentas borrar la experiencia, también pierdes la información que venía con ella. Por eso la integración es tan importante. Porque no se trata de cargar con el pasado, sino de aprender de él. Y cuando realmente aprendes de una experiencia, algo cambia en tu forma de mirar el amor. Antes, tal vez veías las relaciones como promesas, como historias que tenían que cumplir ciertas expectativas. Tal vez imaginabas que una relación importante debía durar para siempre, que el verdadero amor se medía por su permanencia. Pero con el tiempo muchas personas descubren algo más complejo. Descubren que el valor de una relación no siempre está en cuánto dura, sino en lo que despierta dentro de nosotros. Algunas relaciones están hechas para acompañarnos durante muchos años. Otras aparecen en momentos específicos de nuestra vida, como si tuvieran una función dentro de nuestro proceso. Tal vez llegan para enseñarnos algo sobre nosotros mismos. Tal vez llegan para mostrarnos qué tipo de amor queremos construir. Tal vez llegan para cerrar etapas emocionales que estaban abiertas. Cuando una relación cumple ese tipo de papel, su final no significa que fue un error. Significa que su ciclo terminó. Y aunque al principio esa idea puede resultar difícil de aceptar, con el tiempo puede traer una comprensión muy profunda. Porque entonces el pasado deja de sentirse como algo que falló, empieza a sentirse como algo que formó parte de tu evolución. Ese cambio de perspectiva transforma muchas cosas. Transforma la forma en que recuerdas. Transforma la forma en que hablas de la historia. Y también transforma la forma en que te preparas para las relaciones que vendrán. Porque cuando una experiencia se integra, no necesitas repetirla. No necesitas buscar a alguien que ocupe exactamente el mismo lugar. No necesitas comparar constantemente a las personas nuevas con alguien del pasado. Tu historia deja de ser una referencia permanente. Se convierte simplemente en una parte de lo que te trajo hasta aquí. Y cuando eso ocurre, algo muy interesante empieza a aparecer en tu interior. Una forma distinta de apertura. No la apertura ingenua de quien nunca ha sido herido, sino la apertura consciente de quien entiende que amar siempre implica cierto riesgo, pero que aún así vale la pena. Porque el objetivo de la vida emocional no es evitar cualquier posibilidad de dolor. Eso sería imposible. El objetivo es aprender a vivir las experiencias sin perderse a uno mismo en ellas. Y cuando una persona logra integrar una relación importante, descubre que el amor no tiene que ser una promesa eterna para tener valor. Puede ser una experiencia que transformó tu vida, incluso si no duró para siempre. Puede ser una etapa que te enseñó algo fundamental sobre quién eres. Puede ser un capítulo que ya terminó, pero que sigue teniendo sentido dentro de la historia completa. Esa comprensión cambia profundamente la relación que tenemos con el pasado, porque deja de ser un lugar al que regresamos buscando respuestas. Se convierte en un lugar que simplemente reconocemos como parte del camino. Pero hay algo más que suele aparecer cuando una persona llega a ese punto. Algo que muchas veces sorprende, porque después de integrar una historia importante, la mente empieza a notar algo que antes no era tan evidente. Empieza a notar cuánto cambió la persona que vivió esa relación y la persona que eres ahora. A veces una de las señales más claras de que realmente estás integrando una relación no es que ya no pienses en ella, es que empiezas a darte cuenta de que ya no eres la misma persona que la vivió. Y eso cambia muchísimo. Porque durante un tiempo, cuando una historia termina, la mente sigue relacionándose con el pasado como si todo siguiera ocurriendo dentro de la misma versión de ti. Como si la persona que sufrió, la persona que esperó, la persona que amó, la persona que se rompió un poco, siguiera exactamente en el mismo lugar. Pero la vida no se queda quieta. Aunque a veces no lo notes, sigues cambiando. Sigues entendiendo cosas, sigues atravesando días. Sigues perdiendo certezas y encontrando otras nuevas. Sigues convirtiéndote en alguien que, poco a poco, ya no mira esa historia desde el mismo punto interno. Y ese cambio de perspectiva es profundamente importante. Porque muchas veces el dolor no se mantiene solo por lo que pasó, sino porque una parte de ti sigue mirándolo desde una identidad antigua. Desde la versión de ti que todavía necesitaba ciertas respuestas. Desde la versión de ti que todavía no entendía ciertas cosas. Desde la versión de ti que todavía confundía amor con permanencia, entrega con sacrificio, esperanza con insistencia. Pero llega un momento donde, si has hecho un trabajo interior real,
empiezas a mirar hacia atrás y notas algo casi extraño. Notas que hoy no aceptarías ciertas cosas que antes sí. Notas que hoy sabrías poner límites donde antes te quedabas callado. Notas que hoy podrías ver señales que antes romantizabas. Notas que hoy te hablarías distinto en medio del dolor. Y esa distancia entre quién eras y quién eres ahora empieza a darle un nuevo lugar al pasado. Ya no como una herida idéntica que sigue latiendo igual, sino como una experiencia que ocurrió en una etapa concreta de tu vida emocional. Eso no le quita valor, pero sí le cambia el peso, porque entonces entiendes que también estabas aprendiendo, que también estabas haciendo lo mejor que podías con el nivel de conciencia que tenías en ese momento. Y esa comprensión suele traer algo muy necesario: compasión hacia la versión de ti que vivió esa historia. No lástima, no victimismo, compasión. La capacidad de mirar a esa versión antigua de ti y decirle, con honestidad, algo como: ahora veo por qué te costó tanto. Ahora entiendo por qué te aferraste. Ahora entiendo por qué no pudiste soltar antes. Ahora entiendo que no estabas siendo débil. Estabas intentando sostener algo que para ti significaba mucho. Ese tipo de mirada cambia profundamente la integración, porque muchas personas no solo cargan con el dolor de la relación, también cargan con el juicio posterior. Se reprochan haber aguantado demasiado. Se reprochan no haber visto antes ciertas señales. Se reprochan haber idealizado. Se reprochan haber dado tanto. Y ese reproche mantiene la historia viva de una forma muy silenciosa. Porque no solo sigues unido al pasado por la persona que se fue, sigues unido también por la pelea interna con la persona que tú fuiste. Por eso, en muchos casos, soltar de verdad implica también reconciliarte contigo, con tus decisiones, con tu ingenuidad de ese momento, con tu esperanza, con tu necesidad, con tu forma de amar, no para justificar cualquier cosa, no para negar lo que dolió, sino para dejar de convertir tu propia historia en un tribunal permanente. Porque si cada vez que miras atrás solo encuentras culpa, vergüenza o juicio, va a ser muy difícil que el pasado encuentre descanso dentro de ti. Necesita otra mirada, una mirada más madura, más honesta, más capaz de reconocer que a veces uno aprende tarde, pero aprende, y que aprender tarde sigue siendo aprender. Hay algo muy liberador en darte cuenta de que no necesitas aprobar todo lo que hiciste en el pasado para poder integrar esa etapa. Solo necesitas entender desde dónde actuabas, desde qué carencias, desde qué deseos, desde qué miedos, desde qué nivel de claridad. Y cuando entiendes eso, la dureza empieza a bajar. Empiezas a mirar esa etapa no como una prueba de que estabas roto, sino como una etapa donde todavía estabas intentando entenderte. Eso también forma parte del crecimiento emocional. No convertirse mágicamente en alguien impecable, sino poder mirar la propia historia sin destruirse por ella. Y aquí aparece algo muy bonito, aunque no siempre se note de inmediato. Cuando dejas de juzgar tan duramente a la versión de ti que vivió esa relación, el recuerdo también cambia, porque ya no está cargado solo de pérdida, empieza a estar cargado también de humanidad. Ves a dos personas haciendo lo que podían con lo que tenían. Ves una etapa con sus límites, sus intentos, sus contradicciones. Ves una historia que no tuvo que ser perfecta para haber sido importante. Y eso suele traer una paz distinta, más sobria, menos dramática. Una paz que no nace de que todo cierre de forma limpia y perfecta, sino de que tú ya no necesitas que cierre perfecto para poder seguir. Eso es muy distinto, porque mucha gente espera sanar cuando todo tenga sentido, cuando entienda cada detalle, cuando logre una explicación final que ordene toda la historia, pero la experiencia humana rara vez entrega ese tipo de cierre perfecto. A veces quedan preguntas, a veces quedan zonas grises. A veces nunca entiendes del todo por qué alguien hizo lo que hizo. A veces nunca sabes qué habría pasado si ciertas cosas hubieran sido distintas. Y aún así, puedes seguir. No porque hayas resuelto cada incógnita, sino porque ya no necesitas resolver todo para estar en paz. Esa capacidad es una forma profunda de madurez. Aceptar que no todo tendrá una explicación completa. Aceptar que no toda historia deja un cierre elegante. Aceptar que algunas experiencias simplemente pasan por tu vida, te transforman, te confunden, te enseñan y luego se convierten en parte de una verdad más amplia que solo entiendes con los años. Y cuanto más madura se vuelve una persona emocionalmente, más entiende esto. Más entiende que la vida no se organiza solo en historias resueltas. Se organiza también en experiencias que te cambiaron aunque nunca hayan quedado del todo explicadas.
Por eso integrar no siempre significa entenderlo todo. A veces significa dejar de exigirle al pasado una perfección que nunca iba a tener. Y empezar a preguntarte algo mucho más fértil. No, ¿por qué pasó exactamente así? Sino, ¿qué hice yo con eso que pasó? Porque al final eso es lo que realmente moldea tu vida. No solo lo que te ocurrió, sino lo que construiste a partir de eso. Hay personas que después de una pérdida importante se vuelven más cerradas, más cínicas, más desconfiadas, y hay otras que, atravesando un dolor igual de real, terminan volviéndose más conscientes, más claras, más presentes consigo mismas. La diferencia muchas veces no está en que una haya sufrido más o menos. Está en lo que cada una hizo internamente con esa experiencia. Por eso este tipo de procesos tiene tanto que ver con la identidad, porque cada relación importante no solo deja recuerdos, también deja preguntas sobre quién eres, qué mereces, cómo amas, qué toleras, qué estás dispuesto a repetir. Y cuando esas preguntas se atraviesan con honestidad, el resultado no es solo superar a alguien. El resultado es convertirte en alguien distinto. No necesariamente más duro, no necesariamente más distante, pero sí más entero, más coherente contigo, más capaz de reconocer el valor de lo vivido sin quedarte atrapado ahí. Y cuando empiezas a notar que hoy hablas distinto, eliges distinto, te das cuenta de cosas antes, te abandonas menos, algo dentro de ti entiende una verdad importante. Esa relación no solo fue algo que pasó, también fue algo que de algún modo participó en tu transformación. Y entonces el pasado ya no se siente únicamente como pérdida. Se siente también como parte del camino que te trajo hasta esta versión de ti. Una versión que todavía puede sentir, claro, todavía puede recordar, todavía puede tener momentos de nostalgia, pero que ya no está viviendo desde el mismo lugar de antes. Y eso cambia incluso la nostalgia, porque hay una nostalgia que encadena y hay una nostalgia que simplemente reconoce. La primera te arrastra hacia atrás. La segunda solo te dice, sí, eso existió y tuvo su lugar. Cuando la experiencia está integrada, la nostalgia empieza a parecerse más a lo segundo. No te pide volver, no te pide reabrir la historia, no te pide reconstruir lo que ya terminó. Solo reconoce que hubo una etapa significativa en tu vida y que hoy ya estás en otro lugar. Ese otro lugar no siempre se nota de inmediato, pero se siente. Se siente en la forma en que respiras cuando recuerdas. Se siente en la forma en que ya no necesitas revisar tanto el pasado. Se siente en la forma en que el presente empieza a tener más peso que la historia anterior. Y quizá ahí aparece una de las preguntas más delicadas de todo este proceso. Cuando ya entiendes que no eres la misma persona, cuando ya puedes mirar atrás con menos pelea, cuando ya reconoces que lo vivido no necesita borrarse, entonces empieza a surgir algo muy profundo. ¿Cómo se honra una historia sin quedarse viviendo dentro de ella? Hay una diferencia muy profunda entre quedarse atrapado en el pasado y honrar lo que ocurrió. A primera vista pueden parecer lo mismo, porque en ambos casos el recuerdo sigue existiendo. La historia sigue formando parte de tu memoria. La persona sigue teniendo un lugar en la narrativa de tu vida, pero internamente la experiencia es completamente distinta. Cuando alguien se queda atrapado en el pasado, el recuerdo está lleno de tensión. Todavía hay preguntas sin soltar. Todavía hay emociones que tiran hacia atrás. Todavía hay una parte de la mente que, en el fondo, sigue esperando que algo cambie, que la historia se reabra, que aparezca una explicación nueva, que de alguna manera lo que ocurrió se reorganice. Ese tipo de recuerdo tiene peso, tiene gravedad emocional, es como si una parte de tu atención siguiera orbitando alrededor de algo que ya no está. En cambio, honrar lo vivido se siente diferente. Se siente más tranquilo, más completo, más parecido a mirar una etapa de tu vida con respeto, pero sin quedarte viviendo ahí. Es reconocer que esa historia tuvo significado, que hubo momentos reales, que hubo emociones verdaderas, que hubo una etapa donde dos vidas caminaron juntas durante un tiempo, y que ese tiempo tuvo valor. Pero también aceptar que ese capítulo ya se cerró, que ahora pertenece al pasado, que no necesita reabrirse para seguir teniendo sentido. Ese tipo de aceptación es mucho más maduro de lo que muchas personas imaginan, porque durante mucho tiempo nos enseñaron que honrar algo significaba conservarlo intacto, no dejarlo ir, aferrarse, mantenerlo vivo de alguna manera. Pero la vida emocional funciona de otra forma. Honrar una historia muchas veces significa precisamente permitir que termine, permitir que ocupe su lugar en el pasado, permitir que la memoria exista sin intentar traerla de vuelta al presente.
Es como cuando guardas una carta importante en un lugar seguro, no porque quieras leerla todos los días, sino porque reconoces que forma parte de tu historia, y al mismo tiempo sabes que tu vida ya no ocurre dentro de esa carta. Ese tipo de relación con el pasado cambia profundamente la forma en que una persona vive sus recuerdos, porque ya no necesita evitar la memoria, pero tampoco necesita quedarse atrapada en ella. Puede recordar con serenidad, puede reconocer lo que sintió, puede incluso sentir cierta nostalgia, pero esa nostalgia ya no pide regresar. Solo reconoce que hubo un momento significativo en la vida y que ahora ese momento pertenece a otro tiempo. Hay algo muy humano en ese proceso, porque el corazón no funciona como un interruptor. No se apaga de un día para otro. Las emociones importantes necesitan tiempo para reorganizarse, necesitan espacio para acomodarse dentro de la historia personal. Por eso soltar no suele ser un momento puntual, es un proceso gradual. Un proceso donde poco a poco la energía emocional que estaba dirigida hacia esa persona empieza a regresar hacia tu propia vida. Al principio, ese cambio puede sentirse extraño, porque durante mucho tiempo gran parte de tu atención estaba conectada con la relación, gran parte de tus pensamientos, gran parte de tus emociones, gran parte de tu imaginación. Y cuando esa energía deja de tener ese destino, aparece un espacio nuevo. Un espacio que muchas personas describen como silencio, pero no siempre es un silencio incómodo. A veces es un silencio que se parece más a un terreno abierto, un lugar donde empiezas a notar cosas que antes estaban cubiertas por la intensidad de la relación. Empiezas a notar tus propios ritmos, tus propios deseos, tus propios intereses. Empiezas a redescubrir partes de tu vida que habían quedado en segundo plano. Amistades, proyectos, pequeños hábitos, momentos contigo mismo. Ese redescubrimiento es una parte importante del proceso de integración, porque una relación significativa no solo conecta dos vidas, también reorganiza muchas áreas de tu mundo interno. Tus rutinas cambian, tus prioridades cambian, tu forma de mirar el futuro cambia. Y cuando la relación termina, todo eso necesita reorganizarse de nuevo. Por eso soltar no es simplemente dejar de pensar en alguien, es reconstruir tu propio centro emocional. Volver a sentir que tu vida tiene dirección más allá de esa historia. Volver a notar que tu identidad no estaba definida únicamente por ese vínculo. Y cuando ese proceso empieza a ocurrir, muchas personas descubren algo que antes no veían con claridad. Descubren que su vida no se detuvo con el final de la relación. Siguió moviéndose, siguió creciendo, siguió abriendo nuevas experiencias. Y esas experiencias empiezan a ocupar cada vez más espacio en el presente. No porque el pasado haya desaparecido, sino porque la vida sigue creando capítulos nuevos. Ese movimiento natural de la vida es una de las fuerzas más poderosas que existen. Aunque una etapa haya sido muy intensa, el tiempo abre otras. Aunque una historia haya tenido mucho significado, no es la única historia que puedes vivir. Y cuando una persona realmente integra una relación pasada, empieza a sentir algo muy particular. Empieza a confiar de nuevo en la capacidad de la vida para seguir trayendo encuentros. No necesariamente iguales, no necesariamente con las mismas personas, pero sí nuevas posibilidades, nuevas conexiones, nuevas formas de compartir. Ese tipo de confianza no aparece de inmediato. Muchas veces llega después de atravesar el duelo, después de aceptar que algo terminó, después de reorganizar la propia identidad, pero cuando aparece, cambia profundamente la forma en que una persona mira el futuro, porque entonces entiende algo muy importante, que el amor que vivió no fue un error, aunque haya terminado, que la historia no perdió valor solo porque no duró para siempre, que lo que fue auténtico sigue teniendo significado dentro de su vida. Y al mismo tiempo entiende otra verdad igualmente importante, que el pasado no necesita repetirse para seguir siendo importante, que una historia puede haber sido significativa y aún así no ser el destino final de su vida emocional. Ese equilibrio es el corazón de la integración. Reconocer el valor de lo vivido, sin convertirlo en el único punto de referencia para lo que vendrá. Porque cuando alguien logra eso, algo dentro se vuelve más libre. Libre para recordar, libre para avanzar, libre para amar de nuevo, sin tener que comparar constantemente el presente con el pasado. Pero cuando una persona llega a ese punto de libertad emocional, suele aparecer una comprensión muy profunda sobre el significado real de soltar.
Una comprensión que cambia completamente la forma en que entendemos las despedidas. Solemos creer que soltar es una forma de renuncia, como si al dejar ir a alguien estuviéramos diciendo que no importó tanto, como si aceptar el final fuera una manera de reducir lo vivido, como si cerrar una etapa implicara traicionar su significado. Pero en realidad, cuando una persona entiende profundamente este proceso, descubre algo muy distinto. Soltar no es despreciar, soltar no es borrar, soltar no es actuar como si nada hubiera pasado. Soltar es dejar de exigirle al presente que siga cargando una historia que ya terminó. Y eso cambia todo, porque entonces la despedida deja de sentirse como una negación del amor, empieza a sentirse como una forma de respeto. Respeto por lo que fue, respeto por lo que ya no es, respeto por el tiempo compartido y respeto también por la verdad actual de las cosas. Hay despedidas que duelen mucho precisamente porque lo vivido sí fue importante, porque sí hubo algo real, porque sí existió un vínculo que tuvo profundidad. Y por eso mismo, a veces la manera más madura de honrarlo no es arrastrarlo indefinidamente, sino permitirle terminar con dignidad dentro de ti. Eso no siempre se entiende al principio. Al principio muchas personas sienten que si sueltan, están traicionando la intensidad de lo que vivieron. Sienten que si dejan de pensar tanto en esa persona, si dejan de esperar, si dejan de regresar mentalmente a la historia, entonces la relación va a perder su valor. Pero el valor real de una experiencia no depende de cuánto tiempo sigas sufriéndola. Eso es muy importante entenderlo, porque a veces, sin darnos cuenta, confundimos profundidad con permanencia del dolor, como si seguir dolido fuera la prueba de que aquello fue verdadero, como si la única manera de demostrar que una historia importó fuera seguir cargándola emocionalmente durante años, y no. Una historia también puede haber sido real, intensa, transformadora, y aún así haber encontrado su lugar en paz dentro de ti. De hecho, quizá esa es una de las formas más altas de integración. Poder decir, sí, eso existió, sí, me marcó, sí, me cambió, y sí, también ya terminó. Sostener esas 4 verdades al mismo tiempo es un acto de madurez enorme, porque no estás cayendo ni en la negación ni en la idealización. No estás diciendo que no importó, pero tampoco estás diciendo que tu vida quedó detenida ahí. Estás reconociendo el lugar real que esa historia ocupa, ni más ni menos. Y cuando alguien logra hacer eso, cambia incluso la forma en que entiende las despedidas futuras, porque entonces empieza a ver que no todas las despedidas son fracasos. Algunas despedidas son simplemente el lenguaje que tiene la vida para cerrar ciclos que ya cumplieron su función. No la función que nosotros queríamos, no siempre la función que soñábamos, pero sí la función que tuvieron dentro de nuestro proceso. Hay personas que llegan a tu vida para acompañarte en una etapa muy concreta. Te muestran algo, te despiertan algo, te confrontan con algo, y luego se van. Eso no convierte el vínculo en falso, lo convierte en temporal. Y aunque a veces nos cuesta muchísimo aceptar que algo importante haya sido temporal, la verdad es que gran parte de la vida funciona así. Hay etapas, hay encuentros, hay lugares, hay versiones de nosotros mismos. Y no todo está hecho para quedarse para siempre. Pero eso no le quita verdad a lo vivido. No todo lo verdadero es permanente. No todo lo importante dura para siempre. No todo lo que transforma tiene la forma de una historia eterna. A veces lo que más te cambia precisamente no se queda. Y entender eso abre una puerta muy distinta dentro de la conciencia, porque entonces dejas de medir el valor de las experiencias solo por su duración. Empiezas a medirlo también por su profundidad, por su impacto, por lo que despertaron en ti. Y esa mirada más amplia te permite reconciliarte con algo que antes parecía contradictorio. Que una historia puede haber sido valiosa y aún así haber terminado. Que una persona puede haber sido significativa y aún así no pertenecer a tu presente. Que un vínculo puede haber sido auténtico y aún así no ser sostenible a largo plazo. Cuando integras esa complejidad, la despedida deja de tener el mismo tono de tragedia absoluta. Sigue doliendo, sí. Sigue teniendo peso, sí. Pero ya no destruye el sentido de lo vivido. Ya no convierte toda la historia en un error. Y aquí aparece una comprensión muy íntima, muy silenciosa, pero muy poderosa. A veces nos soltamos porque creemos que, si lo hacemos, nos vamos a quedar sin algo de nosotros. Como si al dejar ir a esa persona también fuéramos a perder la versión de nosotros que existió dentro de esa historia. Y en parte ese miedo tiene sentido.
Porque en cada relación importante también somos una versión particular de nosotros mismos. Amamos de cierta manera, hablamos de cierta manera, nos mostramos de cierta manera. Construimos una identidad compartida durante ese tiempo. Y cuando la relación termina, no solo se va el otro, también termina esa versión de la vida, ese mundo interno, ese lenguaje compartido, ese modo de existir con alguien. Por eso soltar puede sentirse tan hondo, porque no solo es despedirte de una persona, es despedirte de un universo emocional entero, de una versión de ti, de una etapa donde ciertas cosas tenían sentido. Y cuando uno entiende esto, también entiende por qué el duelo no se resuelve simplemente diciendo ya pasó. No, porque no estás soltando solo a alguien, estás integrando toda una etapa de tu identidad, estás aceptando que una versión de tu vida ya cerró. Y eso merece tiempo, merece espacio, merece una forma de respeto interno, no para quedarse aferrado, sino para hacer el tránsito con verdad, porque cuando una despedida se atraviesa con verdad, no solo pierdes algo, también recuperas algo. Recuperas partes de ti que habían quedado mezcladas con la historia. Recuperas energía, recuperas atención, recuperas presencia para tu vida actual. Recuperas la posibilidad de mirar el presente sin que el pasado ocupe todo el espacio emocional. Y esa recuperación no siempre se siente como euforia. A veces se siente más bien como una paz rara, nueva, silenciosa, como si algo dentro dejara por fin de tensarse tanto, como si ya no necesitaras explicar, justificar, analizar o sostener mentalmente una historia que ya hizo lo que tenía que hacer en tu vida. Ese descanso interno vale muchísimo, porque cuando una historia deja de pedirte tanta energía psíquica, tu vida empieza a abrirse de otra manera. Aparecen más momentos de presencia real, más capacidad de disfrutar lo que sí está aquí, más disponibilidad para nuevas experiencias, más espacio mental, más espacio emocional. Y ahí es donde muchas personas descubren algo sorprendente, que soltar no las vació, las ordenó, no les quitó significado, les devolvió espacio, no borró lo vivido, lo puso en su lugar. Y cuando una experiencia encuentra su lugar, deja de invadirlo todo. Puede seguir siendo importante sin seguir doliendo de la misma forma. Puede seguir teniendo belleza, sin seguir pidiendo regreso. Puede seguir siendo parte de ti, sin seguir gobernándote. Eso es integración, no una versión fría de la sanación, no una versión indiferente, sino una forma mucho más profunda de paz, la paz de no necesitar pelearte con lo que pasó, la paz de no necesitar reducirlo ni exagerarlo. La paz de poder mirar una historia con el corazón suficientemente abierto para reconocer su verdad y con la conciencia suficientemente madura para no quedarte viviendo dentro de ella. Y quizá, en el fondo, eso es lo que hace que una despedida deje de ser solo una herida. La convierte en una parte de la vida que ya encontró sentido. Y cuando algo encuentra sentido dentro de ti, aunque siga siendo sensible, aunque todavía a veces despierte nostalgia, aunque algunas memorias sigan teniendo una luz especial, ya no ocupa el mismo lugar de antes. Ya no te detiene, ya no te define, ya no decide por ti. Solo existe como un capítulo que tuvo su tiempo. Y cuando un capítulo encuentra su tiempo y su lugar, aparece una pregunta mucho más serena que todas las que venían antes. No, ¿por qué terminó? No, ¿qué faltó? No, ¿qué habría pasado si... sino algo mucho más simple. Ahora que esto ya tiene un lugar dentro de mí, ¿cómo quiero seguir viviendo? Y quizá ahí empieza la parte más silenciosa de todo este proceso. Cuando ya no estás tan ocupado intentando entender lo que pasó y empiezas a preguntarte qué quieres hacer con tu vida ahora, no como una reacción al pasado, sino como una decisión más consciente. Porque cuando una historia importante termina, durante un tiempo todo parece girar alrededor de ella. La mente vuelve una y otra vez a lo mismo, a los recuerdos, a las preguntas, a las explicaciones. Pero poco a poco, cuando la experiencia empieza a integrarse, algo cambia en la dirección de tu atención. La historia deja de ser el centro. Y entonces aparece espacio. Espacio mental, espacio emocional, espacio para mirar hacia adelante sin sentir que estás traicionando lo vivido. Ese espacio es uno de los regalos más profundos de la integración, porque te permite hacer algo que durante el duelo es muy difícil: volver a elegir tu vida, elegir cómo quieres vivir, elegir qué tipo de relaciones quieres construir, elegir qué partes de lo aprendido quieres llevar contigo y cuáles prefieres dejar atrás.
Hay algo muy poderoso en ese momento, porque cuando miras el pasado desde la integración, te das cuenta de que no todo lo que ocurrió tiene que repetirse. No tienes que amar de la misma manera, no tienes que aceptar las mismas dinámicas, no tienes que construir las mismas expectativas. Cada experiencia te da información. Información sobre ti, sobre lo que te hace bien, sobre lo que ya no estás dispuesto a tolerar. Y cuando esa información se vuelve clara, las decisiones empiezan a cambiar. A veces de formas muy sutiles. Empiezas a escuchar más tus intuiciones. Empiezas a notar antes cuando algo no se siente bien. Empiezas a reconocer señales que antes pasaban desapercibidas. Ese tipo de cambios no son espectaculares, pero transforman profundamente la vida emocional de una persona, porque empiezas a relacionarte desde un lugar más consciente, desde una identidad que ya no está buscando desesperadamente repetir una historia, sino construir algo nuevo, algo más alineado con la persona que eres ahora. Y eso es algo que muchas personas descubren después de integrar una relación importante, que el amor que vendrá después no tiene que parecerse al amor que ya vivieron. De hecho, muchas veces será diferente, más tranquilo, más claro, menos intenso en el sentido caótico, pero más estable. Porque cuando una persona ha atravesado un proceso de integración emocional, suele traer algo muy valioso a sus vínculos futuros. Trae conciencia, conciencia de sí misma, conciencia de sus límites, conciencia de su forma de amar. Y esa conciencia cambia completamente la forma en que se construyen las relaciones. Ya no se trata solo de sentir, se trata también de reconocer qué tipo de vínculo estás construyendo, reconocer si hay reciprocidad, reconocer si hay respeto, reconocer si hay espacio para que ambos crezcan. Y cuando una persona empieza a amar desde ese lugar, algo muy interesante ocurre. El amor deja de sentirse como una apuesta desesperada. Se vuelve más parecido a una elección consciente, una elección donde el corazón sigue siendo importante, pero la claridad también tiene un lugar. Eso no significa que el pasado desaparezca. El pasado sigue formando parte de tu historia. Las personas que fueron importantes siguen existiendo en tu memoria. Los momentos que viviste siguen teniendo significado, pero ya no gobiernan tu vida. No deciden por ti. No ocupan todo el espacio emocional. Son parte del camino, no el destino. Y cuando alguien llega a ese punto suele sentir algo que al principio puede parecer extraño. Una especie de gratitud, no una gratitud romántica, no una gratitud ingenua que niega el dolor, una gratitud más compleja. La gratitud de reconocer que ciertas experiencias, incluso las que terminaron, contribuyeron a convertirte en quien eres, que lo vivido tuvo un papel en tu evolución, que te mostró partes de ti que antes no conocías, y que de alguna manera también te preparó para vivir las próximas etapas con más conciencia. Ese tipo de gratitud no siempre aparece rápido, a veces tarda años, a veces llega solo cuando la vida te muestra nuevas perspectivas, pero cuando aparece, cambia completamente la relación que tienes con el pasado, porque ya no lo ves solo como una pérdida. Empiezas a verlo también como una etapa que tuvo un propósito dentro de tu historia. Y entonces entiendes algo muy importante. Soltar a alguien no borra lo vivido. Nunca fue ese el objetivo. Lo que hace es darle a lo vivido el lugar correcto. Un lugar donde puedes seguir existiendo, sin impedir que tu vida siga avanzando. Un lugar donde la memoria se convierte en experiencia y la experiencia se convierte en sabiduría. Y cuando eso ocurre, algo dentro de ti se vuelve mucho más ligero, porque ya no estás cargando el pasado como si fuera una deuda emocional. Lo llevas como parte de tu historia, como uno de los capítulos que te trajo hasta aquí. Un capítulo que tuvo amor, que tuvo errores, que tuvo aprendizaje y que ahora descansa en su lugar. La vida sigue escribiendo nuevas páginas, nuevos encuentros, nuevas posibilidades, nuevas formas de amar. Pero lo que viviste no desaparece. Se convierte en parte del suelo sobre el que caminas. Y cuando uno entiende eso profundamente, aparece una forma de paz muy distinta. Una paz que no necesita olvidar para seguir. Una paz que puede recordar sin quedarse atrapada. Una paz que entiende que cada etapa de la vida tiene su tiempo. Y que el valor de una historia no depende de cuánto duró, sino de lo que transformó dentro de nosotros. Si algo de esto resonó contigo, si mientras escuchabas sentiste que algunas de estas palabras también hablaban de tu propia historia, deja un like. No solo como apoyo al canal,
sino como una forma de decir que este tipo de conversaciones también tienen un lugar en un mundo que muchas veces corre demasiado rápido. Y si quieres seguir explorando juntos estas preguntas sobre la vida emocional, suscríbete. Porque entendernos mejor, aunque a veces sea incómodo, también es una de las formas más profundas de crecimiento. Y me gustaría leerte en los comentarios algo muy simple pero muy honesto. ¿En qué momento sentiste que empezaste realmente a soltar esa historia sin tener que borrar lo que significó para ti? A veces ponerlo en palabras es parte de la integración. Y tal vez alguien que esté leyendo tu experiencia también encuentre un poco de claridad en ella. Porque al final, todos estamos aprendiendo lo mismo. Cómo amar, sin perdernos en el intento.